Entonces, esta tarde tengo el gusto de poder hablar con Maggie Sánchez Ferrer. Ella es psicóloga general sanitaria, especializada en trauma simple y complejo, experta en psicología legal y forense, especialista en EMDR, docente universitaria, especializada en informes periciales psicológicos relacionados con el ámbito del derecho familiar, en tema de custodia de menores, también en penal, así como en lo que se refiere a toda la posterior ratificación del dictamen pericial en sala judicial, y especialista en detección y evolución del tratamiento de abuso sexual infantil y en credibilidad de testimonio. Vamos, que estamos hablando con toda una experta en la materia y en la que nos podemos nutrir muchísimo el día de hoy, sobre todo en el tema que nos toca abordar, que es cómo afecta a nuestros hijos el divorcio. Maggie. Gracias, Melida. Espero que nuestra entrevista sea más fluida que al principio, ¿no? Seguro, Sin problemas técnicos. Estoy convencida de que sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Melida, por esta oportunidad. Bueno, como antes comentaba, es mi primer directo. Y justo antes de entrar, que comentábamos que todo estuviera bien, que se oyera bien, tal, yo te comentaba, ¿no? Mi preocupación es la primera vez, a ver cómo lo hago. No me gusta exponerme en cámaras. Y fíjate, ¿no? Al final, como ya ha ocurrido, pues eso, que hemos entrado, hemos salido, no se escuchaba. Yo creo que ahora ya podemos relajarnos y charlar tranquilamente. Totalmente, totalmente. Esto es autorregulación, autorregulación organísmica, ¿no? Totalmente, la profecía autocumplida también. Sí, también, ¿no? El querer controlar, muchas veces llegamos al descontrol, ¿no? Bien sea Sí. por cuestiones externas o porque, bueno, nosotros indirectamente las provocamos, ¿no? No contábamos con esta parte técnica. Sí, Pero sí, bueno, sí. ahora ya estamos. Ya estamos, ya estamos. A ver, la semana pasada justamente tuve un directo con el doctor Humberto Blanco, que es un médico psiquiatra, sobre el divorcio, ¿no? Y bueno, justamente una de las cositas que salió fue, aunque no lo abordamos mucho, es el tema de cómo afecta a los niños, a los hijos, el divorcio, ¿no? Aparte de eso, una de las cosas bueno, una de las cosas que mencionamos así como muy por encima era el que a veces se utilizaba a los hijos como una moneda de cambio, ¿no? En estos procesos. Entonces, una de las cosas que nosotras hablábamos previamente es cómo se da esto, ¿no? De qué manera se da, ¿no? El divorcio es quizás una de las cosas por las que podríamos comenzar a hablar, ¿no? Ujú. Sí, bueno, es obvio que cuando hay un divorcio, de repente hay una nueva situación, se me va apagando, le voy dando con el dedo, hay una nueva situación en la familia. Se rompe el núcleo familiar y entonces de repente pues se ha de crear una homeostasis. ¿Qué ocurre? Ocurre que desde dónde hacemos este paso, desde dónde damos este paso. Desde cuando hay un divorcio normalmente, claro, es que el matrimonio no ha funcionado, ¿no? Pero se puede llevar de dos maneras diferentes. Desde familias con un apego seguro, que dicen, bueno, hay esta situación que ha dejado de ser sana, que ya no funciona. Vamos a ver cómo lo resolvemos sin dañarnos, y sobre todo sin dañar Mutuamente y sin mutuamente dañar. a los niños, ¿no? El hecho de cómo reparamos. ¿Cuáles son nuestras estrategias de reparación, de autorregulación? ¿Cómo lo exponemos a los menores? Esto es muy importante, el desde dónde hacemos esto, ¿no? Para dar el paso. Claro, en el mundo en el que, en mi ámbito profesional,
me muevo en divorcios contenciosos, ya sea tanto para elaborar un informe pericial y acudir a juicio, o bien para dar pautas educativas, o en terapia también te explican, ¿no? Adolescentes o niños o adultos que sufrieron una separación traumática de sus progenitores, cómo les ha influido, porque no es solo el momento, sino cómo tiene que ver esto en el apego. Porque el apego, como bien sabemos, es seguridad emocional, ¿no? Que muchas veces se confunde con cariño. Con No, el cariño, con cariño, afecto, claro. claro, es una cosa, y el apego es esa seguridad emocional, esa confianza de que tus figuras de referencia van a estar allí presentes, y cuando eres pequeño, en la temprana edad, confías en ellos y después aprendes a confiar en ti mismo. ¿Qué ocurre cuando esas figuras de apego pues están en el torbellino del divorcio y no te están viendo? Yo creo que aquí es el matiz, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque ocurren muchísimas cosas que vemos en las consultas y en los juzgados día a día, y si cambiamos el desde dónde, quizás muchísimos casos se podría evitar. Es curioso, Maggie, pero no, se escucha muchas veces o lo hago por los hijos o no lo hago por los hijos, ¿no? El asunto es que has tocado un punto bien importante, que es la invisibilidad de los hijos en este caso. Es decir, se supone que lo hacemos por o lo dejamos de hacer por, pero llega un momento en la dinámica en donde ellos se invisibilizan, ¿no? Sí, cierto. Bueno, yo tuve un caso muy gracioso donde los papás no se querían separar. No había discusión aquí, era cordial, pero bueno, ya no había relación por la niña. Y la niña, al cumplir los 15 años, en una cena además era un cumpleaños, hija única, les dice, bueno, ¿y vosotros cuándo vais a madurar y os vais a separar de una vez? ¿No veis que esto no es sano? ¿No? Y luego me lo explicaba, y los padres dieron el paso, lo hicieron muy bien, la verdad, lo hicieron estupendamente, y bueno, la verdad es que la relación ya no era sana, y no porque hubieran discusiones, sino porque ya no había esto que ahora ver y esta comunicación, y fue la misma menor que dijo, oye, si lo hacéis por mí, no lo hagáis por mí, por favor, separaros, ser felices, y así seremos todos felices, ¿no? Fue una liberación. Vamos, que estos padres necesitaban el permiso de la hija para poder separarse. Fíjate, ¿No? Es curioso. A mí me encanta la frase de Manuel Hernández, que es nuestro compañero y amigo, que es, bueno, es un experto en apego, y que siempre dice que el 95% de los padres quiere lo mejor para sus hijos. Ahora bien, lo que uno puede considerar que es lo mejor para sus hijos, quizás no tiene nada que ver con las necesidades de los hijos. Y esto suele traer muchísimos problemas. Claro. Porque es un tema de mentalización y de empatía, ¿no? No solo de empatía, sino de mentalización, es decir, ¿cuáles son mis necesidades? Y poder ver más allá. Es decir, ¿cuáles son las necesidades de mis hijos? O mi hijo, mi hija, mis hijos, ¿eh? ¿Cuáles son? ¿Qué necesita? Entonces, centrar ahí. Yo creo que esa es la gran diferencia. Como perito, ¿qué cosas te has encontrado? Bueno, imagino que miles, desde consulta hasta en los juzgados, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más frecuentemente te encuentras? Bueno, pues volviendo a la frase de Manuel, cuando hay un conflicto, tanto mamá como papá pues consideran que lo que ellos solicitan a su abogado, a su defensa letrada, es lo más beneficioso para sus hijos en común. Y muchas veces no es así. A veces pues eso, que vienen en consulta y tú dices, pues mira, les atiendes y dices, mira, es que yo, a mi criterio, ¿no? Pues quizás, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues una compartida quizás sea demasiado precipitado, o en este momento yo no la veo, ¿no? Entonces, claro, también va en función de cómo los progenitores, los papás, pues
te escuchan, se dejan asesorar por un profesional, porque obviamente les explicas el porqué y les argumentas. Entonces, en algunas ocasiones se van a otro profesional y en algunas ocasiones te dicen, oye, pues quizás tenga razón. Y quien dice una compartida dice, por ejemplo, pues una mamá pues que tiende a la sobreprotección y que pues está totalmente convencida de que lo mejor que puede ocurrir es que le den una exclusiva y que el papá lo vea muy poquito, porque cuando está con ella pues está pues segura o seguros sus hijos, ¿no? Y que es lo mejor, que la situación mejor para ellos, ¿no? Entonces también puedes entrar a hablar y decir, oye, pues mira, los niños necesitan tanto de mamá como de papá y les explicas, bueno, pues cuál es el rol de cada uno de ellos. Puedes también, se les puede explicar cómo funciona el tema de los hemisferios cerebrales, el tema del apego. Bueno, entonces tenemos dos opciones, ¿no? Los papás, pues que te dicen, oye, pues muchísimas gracias y vamos a reconducirlo por aquí, y los papás, pues que se van a ver a otro profesional, pues que lo Que vea se como ajuste, ellos. claro, que se Bueno, que ajusten lo más vea a como sus ellos. intereses, ¿no? Sí, o que lo vea, que tenga el mismo criterio que ellos, ¿no? Eh, bueno, yo creo que sí, realmente los niños son los grandes olvidados, como tú decías antes. Lo de la moneda de cambio es así. En muchas ocasiones así, los niños se utilizan, se instrumentalizan. Papá y mamá no se hablan. Dile a mamá que, o dile a papá que, y los niños van haciendo de mensajero, O ¿no? las triangulaciones, ¿no? Las triangulaciones, ¿sí? Que hacen perfectamente llegar a ese conflicto de lealtades entre los, ¿no? También. Claro, de hecho ese conflicto de lealtades les genera muchísimo malestar, muchísima culpa, muchísimo malestar, porque claro, tienen mucho miedo a defraudar a cualquiera de los dos, a papá, a mamá, mamá quiere una cosa, papá quiere otra, y además me han hecho partícipe, yo no he sido preservado del conflicto. En temas de familia también ocurre pues que la compartida o la exclusiva también van asociados a el tema económico. Yo creo que en muchos casos se resolverían si se pusieran de acuerdo en temas económicos. Pero para mí el mayor problema de todos es la no preservación adecuada de los menores del conflicto interparental, porque al final es un conflicto entre adultos, son hijos probablemente nacidos del amor, puede que ese amor entre los progenitores se haya acabado y bueno, al haber una nueva adaptación a la nueva situación familiar, siempre dando visibilidad a las necesidades de los hijos en común. Sí. Fíjate que estabas diciendo algo sobre, puede que el amor se haya acabado, ¿no? A veces cuando tengo unos papás y me preguntan cómo decirle a los hijos que nos separamos, ¿qué le decimos? ¿Cómo se lo decimos? ¿Cómo recomiendas decirlo tú? Mira, yo recomiendo que se lo digan de manera conjunta y les expliquen que, bueno, pues que quizás mamá y papá ya no funcionan como pareja, que se quieren, pero no se quieren como matrimonio, y sobre todo trasladarle a los menores algo muy importante, que es que no es culpa suya. Porque yo sí que me encuentro muchas veces el hecho de que adolescentes o niños se creen culpables de la ruptura de pareja de los padres, ¿no? De la ruptura del matrimonio, quizás porque yo me portaba mal, o quizás es que yo me movía mucho, o es que yo... Y entonces, claro, hay que recalcar que no solo no cambia nada hacia ellos, sino que los padres van a seguir estando ahí, y que sea cierto, porque luego, ¿no? A Claro. veces esto tampoco ocurre. Por lo que sea, porque a veces, yo qué sé, en una depresión, el padre, el referente primario puede estar de manera presente, pero no a nivel emocional, no está, no puedes conectar.
Ujú, porque está en una depresión, no te ve y no puede conectar contigo, ¿no? La conexión emocional. Pues y trasladarles el mensaje de que, bueno, van a cambiar una serie de cosas que ellos no tienen nada que ver, que se les sigue queriendo igual. ujú, ¿Qué nos encontramos en la realidad o qué me encuentro yo en mi despacho? Claro, ujú. yo supongo que, claro, quienes lo hacen así pues ya no llegan a mí, ¿no? Ya no me vienen a encargar, por ejemplo, un peritaje o... Claro. Pues claro, pues que lo hacen de manera separada, que cada uno de los progenitores pues da una versión de lo que es el conflicto, de lo Ujú. que ha ocurrido, del motivo de Hacen ruptura. partícipe y hacen partícipe a los niños de esto, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, pero y la mayoría de veces yo creo que es de manera inconsciente. De una manera inconsciente, pues bueno, también los niños quieren saber cosas, los niños preguntan. Yo me encuentro cada vez más con el tema de las tecnologías, que los niños les cogen a papá y a mamá los El móviles, le dicen, móvil. mira, es que quiero jugar a tal juego. Y los papás le dicen, bueno, pues un ratito solo. Y aprovechan eso en las conversaciones entre papá y mamá y Mm, los reproches. Y entonces los niños, ¿qué hacen? Toman partido e incluso entran en el ordenador mm, para ver los mails. Que dices, wow, ¿no? Y los padres no se dan cuenta porque les han dicho, bueno, tienes un cuarto de hora para jugar a este juego o mm, tienes media horita. Y los mm. niños son investigadores. Cuando no Sí. se les explica, quieren saber qué ha pasado. Entonces ellos se ponen a explorar. Se ponen a explorar, se montan, bueno, pues un poco pues ese puzzle de qué ha ocurrido, qué no ha ocurrido. Y normalmente, ¿qué ocurre? Que se posicionan. Mm, Se posicionan generalmente hacia la figura que ven más débil mm, o traicionada, en caso de haber una tercera persona. mm. También hay a veces, un problema es el hecho de no dar un tiempo a los niños entre que se rompe el matrimonio y la estructura familiar hasta que se establece otra familia, ¿no? Otra Y se familia. presenta otra persona, que incluso pues en menos de un año la otra persona puede estar embarazada de la nueva pareja, entonces se sienten como, bueno, pues papá o mamá ha hecho otra familia paralela. Mm. Bueno, ¿Dónde son quedo yo aquí, no? ¿dónde Sí. quedo yo aquí, no? La visibilidad que comentábamos. Ujú, Mm. ujú. Sí. Es interesante lo que dices, lo que me decías sobre cuando le decimos a los niños, ¿no? Ya papá y mamá no funcionamos como pareja. Yo creo que está bastante bien porque muchas veces los niños no entienden, porque hay una tendencia a decir es que ya papá y mamá no se quieren, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que los niños más pequeños no tienen la capacidad de registrar, ¿no? Ya mamá y papá no se quieren y pueden llegar a imaginar que si mis figuras de apego, las figuras más importantes que tengo de referencia, se dejan de querer, pues a mí también me van a dejar de querer, ¿no? por Entonces supuesto. puede rondar esa fantasía en esto en los niños y yo creo que hay que, como tú dices, preservar, ¿no? Generarle seguridad para que no se produzcan estos sentimientos de soledad o de abandono Ujú. o sentimientos de culpa, ¿no? ¿Qué habré podido hacer yo para que esto se produzca, ¿no? Y rechazo en Rechazo. cuando estos niños crecen, ¿qué ocurre? Pues que si no vienes de un apego seguro, Mm, pues claro, tienes muchísimo miedo al abandono o muchísimo miedo al rechazo. Entonces, de manera inconsciente, boicoteas las relaciones. ¿Por ujú, qué? Porque inconscientemente tú piensas, bueno, si de pequeño o de pequeña papá se fue de casa y me dejó de querer, pues la persona que esté a mi lado, pues también me va a dejar de querer. Porque de cierta forma se integra esa idea de soy defectuoso. ujú, Soy ujú, defectuoso porque si no, esto no hubiera ocurrido, o si no, no me hubiera dejado de querer, o si no, pues no hubiera creado otra familia y hubiera tenido otros hijos. La falta de valía, ¿no? Y el sentirse defectuoso que a nivel de autoestima, a nivel de apego y a nivel de luego establecer tanto relaciones con uno mismo como con los demás, ujú. va a ser muy importante. Es decir, no es algo que dices, bueno, esto ocurrió en el pasado, vengo de un divorcio,
contencioso y bueno, sí, sufrí y ahí se acaba el sufrimiento y no hay trauma. No, el problema es que luego esto, ¿no? Y todas estas eh, emociones no expresadas, porque hay veces que no las pueden expresar, porque los padres quizás no estén en ese momento, que estén con abogados, que bueno, con todo lo que, todos los cambios que conlleva un divorcio, pues a lo Claro, mejor no son capaces de abarcar o de ver las necesidades de esos niños, ¿no? claro. No están Eh, disponibles para poder un poco, ¿no? Darles nombre a esto claro, que está pasando y validar sus emociones, acompañarlos y contenerlos, ¿no? Porque inmersos en un proceso como este, se pierden, ahí se pierden, ¿no? Y yo creo que es cuando más necesitan el apoyo, ¿no? De un psicoterapeuta que les acompañe. ¿Mm? claro. En algunas ocasiones, y digo en algunas porque, ¿qué ocurre en divorcios? Pues que hay muchísima desconfianza del otro. Ujú. Es decir, que si uno de los progenitores dice, mira, pues deberíamos quizás, o nuestro hijo, nuestra hija necesitaría quizás una ayuda terapéutica, el otro va a decir que no inmediatamente. O a lo mejor dice, bueno, acepta, pero dice que el que elige uno, el otro no lo quiere. Y así, bueno, se van. Es un pez que se muerde la cola y al final el menor queda sin atender, el menor o el adolescente. ¿Qué Claro. ocurre? Pues que cuando son adolescentes y a lo mejor empiezan esa rabia, ¿no?, que tienen dentro y que no han podido exteriorizar de una manera adecuada, Ujú. pues la sacan afuera de una manera, pues yo qué sé, mediante drogas, peleas. Entonces ahí sí que se pueden plantear el, bueno, pues quizás, pero entonces es el adolescente el que no quiere venir a terapia, Claro, ¿no? Y entonces los claro, papás echan la culpa el uno al otro, ¿no? No, porque claro, es claro. que tú le has dado, pues no le ponías límites, no, es que tú, pues yo qué sé, eras demasiado rígido y es una Y rueda, claro, ¿no? y ahí vuelve otra vez el conflicto, ¿no? Por mí, mis padres empiezan a pelearse, a discutir, ¿no? Entonces se crea, bueno, se crea realmente, ¿no? Es como tú dices, la pescadilla que se muerde la cola, no se Mm. sale del conflicto, y no, sino que se aumenta. ¿Mm? Sí, luego están aquellos menores que no dan problemas y que como no tiene sintomatología, están bien. Mm. Mm, Se da no, por hecho que están bien. Sí. exacto. Están bien, lo llevan bien, se han adaptado perfectamente y realmente los padres están convencidos, lo ven así. ¿Qué ocurre? Pues que ese menor lo que ha hecho ha sido pues o estudiar compulsivamente o bien pues realizar muchísimo deporte, es decir, disociarse, ¿no? Ujú. O pues bueno, pues ponerse a jugar con videojuegos, Ujú. autorregularse de esta forma mediante los videojuegos. Normalmente en chicos, en chicas normalmente se autorregulan mediante la comida. Ujú. Esto luego muchas veces, claro, trae problemas, pues ya sea de trastornos alimentarios, Claro. y estos eran los niños que en un principio pues estaban adaptados, lo llevaban bien y no tenían problemática. ¿Por qué? Porque la rabia la metían para adentro y no la sacaban. Mm. De ahí la importancia de precisamente unos padres que de alguna manera lleguen a acuerdos, ¿no? Que esto sería lo ideal, pero no suele ser el común denominador de llegar a verdaderos acuerdos y de tener una separación respetuosa, ¿no? Bueno, yo supongo que de todo, como te comentaba antes, claro, cuando los abogados ya les dicen a los progenitores que necesitan una evaluación pericial Mm. y con el consecuente informe, que no siempre se emite, que es lo que te decía antes, ¿no? A los peritos, sobre todo los privados, nos vienen personas y nosotros damos nuestro criterio y a veces no Mm. lo vemos. Si no lo vemos, no lo vemos y no Claro. se lleva adelante, ¿no?, ese informe. Pero claro, los que pues llegan a un acuerdo pues ya no pasan por esto. Y es más, sí que te piden, pues te traen a los niños o al adolescente pues para que pueda haber un apoyo emocional. E Ujú. incluso vienen en la primera visita, vienen juntos, aunque haya cierta tensión, pero vienen juntos ¿por qué? Porque lo más importante es su hijo en común o Mm. sus hijos en común. Mm. Entonces, claro, ves una gran diferencia
en aquellas personas que pueden ver, que pueden mentalizar con las necesidades De sus hijos. de sus hijos, más allá de cuáles sean sus necesidades, ¿no? Ujú, En ese ujú. momento, porque a veces eso Claro, ciega claro. porque es, bueno, cuando yo te decía lo de cuando se rompe, ¿no? Una estructura familiar, los cambios son muchísimos, desde cambio de residencia, a veces cambio de colegio, a veces cambio de incluso de país o de ciudad. Claro, son muchísimos cambios. Y de ver a papá y mamá todos los días, pues bueno, pues a dejar a uno de ver, ¿no? A papá le ves de, pues tantos días a la semana, tales horas, o bien una semana con cada uno. Bueno, y quiero decir que cuando digo papá y mamá, es lo que yo me encuentro, pueden ser dos mamás, dos papás. Claro, dos papás, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Sí. Otra cosa que también habíamos conversado era sobre precisamente la parentalización, ¿no? Que Sí, también ocurre mucho, ¿no? Eso cuando un padre empieza a ubicar a su hijo como sostén también emocional o como confidente o como, ¿no? Como sí, apoyo. Mm, sí. Esa relación que es totalmente simbiótica en vez de jerárquica, ujú, eso genera pues una confusión de rol, tanto en el progenitor como en el hijo, ¿no? como en el hijo. Claro, ¿por qué? Porque al hijo se le piden que realice una serie de, que tome una serie de responsabilidades que debería tomar el padre, ¿no? La figura de referencia. Ujú, Y entonces, bueno, esto trae pues muchísimos problemas porque, como también comentábamos antes, los niños tienden a posicionarse. Un ujú. ejemplo, cuando hay parentalización, el hecho, pues yo qué sé, un papá o una mamá, pues que entra en depresión, porque puede ocurrir, entra en depresión y además la persona con la que habla es pues, sobre mamá o sobre papá o sobre lo mal que lo está pasando o que económicamente ahora no estamos llegando, tal, es el hijo. ¿Qué ocurre con ese hijo? Bueno, pues ese hijo es el que se ocupa en ese momento, tenga la edad que tenga, de cuidar a mamá o cuidar a papá. Claro, esto es muy peligroso. Esto es Mm, muy peligroso porque luego es una persona que va a estar toda su vida siendo un cuidador compulsivo, ¿no? claro. O Y como por ejemplo, buscando la sí, aceptación, ¿no? Buscando la aceptación a nivel del yo te cuido. Yo te cuido exacto, porque así es la manera en que no me rechazas, no me abandonas, pero todo esto es inconsciente, claro. ¿no? Entonces, claro, es un daño que de manera inconsciente el progenitor bueno, pues que establece esta relación simbiótica, ¿no? Como si Ujú, fueran dos amigos en vez de ujú, como padre o madre e hijo. ujú. Pues claro, aquí está creando una confusión muy grande a nivel mental. Claro. Y una de las cosas que tienen los niños, los adolescentes es otra cosa, ¿eh? Pero sí que es verdad que los niños no tienen esa capacidad de pensar que papá o mamá, hasta cierta edad, eh, no lo está haciendo bien o no está disponible porque lo está pasando mal, sino volvemos al yo soy defectuoso, ¿no? Ujú, O ujú. yo he de cuidar. Aquí Sí, muchísimo cuidado porque esto yo lo veo muy a menudo. Lo veo sí, muy a menudo. El hijo es el hijo y tiene que tener el rol de hijo, el rol de hijo. no el rol de protector de nadie ni salvador de nadie. Exactamente. Fíjate que esto me recuerda que no solamente esto pasa en situaciones de divorcio, sino también en una familia Sí, que a lo mejor no esté pensando en esto, que se supone que está bien constituida y siempre hay un progenitor que le dice al hijo, cuida a tu papá o cuida a tu mamá, ¿no? Entonces ahí invirtiendo, ¿no? El rol. invirtiendo roles, sí. Mm, sí, la verdad es que esto es interesante. Lo otro es cuando, bueno, cuando un papá le habla mal al Mm, otro, o sea, del otro progenitor, ¿no? La cierto. sensación de división que hay allí y ahora en qué lugar me posiciono o el malestar que genera esto en los hijos, ¿no?
porque yo creo que esto debe vibrar incluso a nivel corporal, porque Por imagínate, supuesto. somos la mitad de mamá y papá, ¿no? O sea, imagínate, si rechazas a mi mamá, de alguna manera hay una parte de mí que está rechazando, ¿no? Totalmente. Además que los niños a quien más quieren es a su mamá y a su papá. Consecuentemente, si hay uno de los progenitores, e incluso los dos, ¿no? Que hablan mal del otro, claro, esto a los niños les hace un daño tremendo, tremendo. Ujú, En algunas ocasiones, depende de la edad del menor, no se pueden enfrentar. Es más, los niños intentan adecuarse y son personas diferentes en un hogar o en otro, ¿no? Cuando están con mamá y la familia de mamá o cuando están con papá y la familia de papá. ujú, Eh, y luego, pues esto, el tema de las interferencias parentales, ¿no? Que eso también ocurre ujú. muchísimo y es todo por la falta de preservación del conflicto. O sea, lo primero que se ha de tener en cuenta es que eh, yo siempre se lo digo, y soy bastante bruta hablando a veces, ¿no? Y digo, oye, pero es que tú no escogiste a esta persona, ¿no? Pues para pasar un buen rato únicamente. ¿Es la mamá o es el papá de tus hijos? Es Ujú, decir, tú viste en esta persona alguien con quien crear esa familia. Entonces, bueno, pues va a ser la mamá o va a ser el papá siempre. Entonces, le ujú, has de hablar bien, has de potenciar esa figura. Es muy ujú, importante potenciar esa figura porque luego nos podemos encontrar en, respecto a esto rechazos ujú, de un menor o de un adolescente a relacionarse con el otro progenitor. ujú. Y esto no le beneficia, ¿no? Claro que hay casos y casos, ¿eh? Es la idiosincrasia. Y lo otro también, que aparte no solamente es que un progenitor le abre mal al otro, sino también las implicaciones que tiene la familia extensa en esto, de cada una de los, ¿no? Sí, porque De, toman partido. Sí, exacto. toman partido y a veces, bueno, pues yo desde mi experiencia me encuentro casos muy duros de niños que están escuchando en uno de los dos entornos familiares o incluso a veces en los dos insultos o comentarios vejatorios muy graves respecto a su madre o respecto a su padre. Mm, Claro, normalmente estos niños luego tienen una depresión encubierta, ¿no? ujú, Porque hacen un colapso dorsovagal, ujú, porque supera sus recursos adaptativos, ¿no? Es claro. cómo llevo yo esto y no siempre se pueden encarar, ¿no? A ese progenitor o a esa familia extensa y, y bueno, y luego cuando realmente lo hacen con una posición muy firme, ¿no? Y no te quiero volver a ver nunca más. Y Ujú, también cómo solucionas eso, cómo revinculas, ¿no? Esta dinámica relacional de una manera sana. ujú, ujú. Sí, 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 sí. O Claro, es interrupciones, ¿no? De me tiene que venir a buscar papá o mamá a tal hora y todos son, ¿no? Pues ahora pues no estamos. O ahora pues no puede ser porque se encuentra mal y no lo puedes venir a buscar y en realidad no es verdad. Claro, entonces el menor siento ahí un conflicto de lealtades y una culpabilidad ujú, y una rabia, la sí, exprese o no, la exprese para afuera o la exprese para adentro que está afectando al correcto desarrollo psicoemocional y exacto. que, como decíamos antes, va a tener unas consecuencias a corto, a medio y a O a largo largo plazo. plazo, claro. Claro. Ahora, fíjate, cuando nos encontramos ante, por ejemplo, casos de separaciones en donde, cuando hablabas de las custodias, ¿no? Evidentemente, cuando alguno de los miembros de la pareja incurren en conductas de riesgo, en donde se puedan ver los menores, ¿no? Perjudicados, eso también como que eh, hay como hay más incendio, por decirlo así, a la hora de generar la separación, la custodia, los acuerdos y todo esto, porque siempre va a haber uno de los dos que dice, contigo no se va a poder, es imposible, porque si mis hijos están contigo, van a ser, van a ver, van a X.
¿no? Y es tremendo también, es lo que dices, encajar, un niño no puede encajar todo lo que los adultos ven, ¿no? Y creen que no es propio para un menor. Ujú, Entonces, es como que se mezcla, ¿no? La rabia con esa realidad que existe y que no hay que quitar también, ¿no? En donde ujú. también hay que preservar, hay que generar, ¿no? Un ambiente de cuidado para el Ujú. niño. En esos casos, cuando te has encontrado esos casos, ¿qué ha pasado? Bueno, hay casos muy duros, ¿no? Porque hay casos donde, claro, es que llevo ya tantos años que me he encontrado de todo y cuando a veces piensas, bueno, es que ya lo he visto, tú dices, pues mira, no, ¿no? No, todavía queda, ¿no? Eh, todavía queda, sí. El tema del maltrato. Hay veces que pues hay violencia física dentro de Mm, las familias. mm, Y a veces te encuentras, por ejemplo, en un juzgado que, que su señoría dice, bueno, pero este señor maltrata físicamente a esta señora, bueno, porque se aportan pruebas y se demuestra y tal, pero a los niños los trata bien. Y es un momento, ¿no? Porque, claro, aquí claro, a nivel vicario, mm, estos niños han sufrido esta traumatización claro. o en temas de, pues, Ujú, tema drogas donde uno o los dos, eh, pues, consumen y debido a dicho consumo hay unas negligencias parentales muy graves, ujú, que aquí normalmente ya interviene la degaya, intervienen los asistentes sociales ujú, y al menos en Cataluña la Generalitat. En el tema de custodia, saber qué es lo que está ocurriendo. Hay también, por ejemplo, yo me he encontrado, así como curioso, ¿no? Eh, por ejemplo, una mamá, un papá que por temas se llegan y no llevan económicamente y a lo mejor cuando los niños se van a dormir, pues están practicando la prostitución en ese mismo domicilio, ¿no? imagínate. Porque si no, sí, porque la otra persona no pasa la pensión o porque si no, es que no llego con esto que, ¿no? No. Y entonces, claro, esos niños realmente están en peligro. Y a lo mejor esa mamá o ese papá eh, no está viendo ese peligro. Piensan, bueno, los niños duermen, pero bueno, vienen desconocidos a casa y para practicar, pues, bueno, pues sexo y no ven un peligro allí. Y por mucho que tú les dices, oye, mira, es que, yo qué sé, tú no sabes a quién le estás abriendo la puerta y qué puede ocurrir y están Mm, tus hijos y, no, pues a veces te dicen que no, no, porque ya cierra la puerta de la habitación o a veces es un tanto surrealista, ¿no? mm, mm. Y bueno, ya no hablemos en los temas de abusos sexuales dentro de la familia, ¿no? Dentro del Sí, ámbito familiar, que también es tremendo. es tremendo. Tendríamos bueno, Horas. dos directos más o tres sobre esto, ¿no? Porque salen siempre cosas que es muy interesante poder abordar. Maggie, ¿qué tips podrías dar a los padres que puedan estar en este momento eh, en un proceso, inmersos en un proceso de separación? Estas aportaciones que sean, ¿no?, las que tú consideres como más importantes desde tu visión, precisamente como psicóloga y como perito también, que pueda ayudar en este proceso. Lo más importante de todo es la preservación del conflicto. Preservar del conflicto de los adultos, eso es lo más importante. Después, no hablar mal, que no deja de ser más de lo mismo, pero yo insisto, nunca Sí. hablar mal del otro progenitor. Mm. Y no dejar que la familia extensa pueda realizar comentarios negativos, porque a los niños les haces daño, ¿no? Uh-huh. Porque al final el niño forma parte, ¿no?, de este núcleo familiar. Mm. ¿Qué más? Sobre todo, centrarse en las necesidades de los menores. Uh-huh. Ir más allá de las tuyas propias. ¿Cuáles son tus necesidades como adulto y como padre, como madre?
y saber ver cuáles son las necesidades del niño. Y estar atento a las señales. Estar atento a Ujú. las señales porque, como comentábamos antes, el hecho de que un menor pueda no dar sintomatología, sino incluso No decir, quiere oye, pues decir, claro, no quiere decir que no lo esté pasando mal, porque claro. te puedes encontrar al menor, ¿no? Pues que tiene sintomatología ansioso-depresiva, expresa la rabia, Mm, discute, pelea, insulta y dices, ¿sabes? Pues lo está pasando mal. Y luego ujú. tenemos al menor que se pone a estudiar, se encerra en su habitación a estudiar o a jugar con videojuegos o se autorregula con la comida. Claro, con conductas Entonces, más internalizantes, claro. claro, entonces yo creo que es estar también muy atentos dentro de lo que supone un divorcio, que es, claro, es que se te cae todo encima, es algo Claro. que es durísimo y que, claro, cuando tú no lo estás viviendo en ese momento, pues claro, se ve todo muy claro, ¿no? ¿Cuáles son las Mm. variables? ¿Qué es lo que se ha de hacer? ¿Qué es lo que no se ha de hacer? Pero cuando uno está dentro de ese Inmerso, conflicto, claro. está inmerso, claro, hay veces que el poder abarcar a todo, llegar a todo, yo les diría que se centren en sus hijos, Mm, que sean y que estén presentes, ¿no? mm. Porque a veces puedes estar físicamente, pero no estás, Ausente, claro, estás ausente, emocionalmente. ya sea porque trabajas demasiado, ya sea porque, bueno, total, trabajas demasiado pues para que tus hijos puedan ir a tal colegio, para que no les falte de nada, para llegar a final de mes, para, ¿no? Mm, Pues estar a nivel emocional o a veces lo que decíamos, ¿no? Entras en una depresión o a lo mejor, bueno, hay muchas variables en las que uno no es consciente de que el menor le necesita y aun a pesar de estar presente, no hay esa conexión emocional que le va a generar este apego seguro. claro, No intercambiar roles, como comentábamos sí. antes, tema de Cuidado la con, parentalización, sí. Las siempre fomentar triangulaciones. las Ujú, triangulaciones, fomentar la otra figura. Haya ocurrido mm, lo que haya ocurrido, al mm. final es mamá o papá de tus hijos y bueno, hay que evitar pues hacerlos partícipes de ese conflicto en la medida que se pueda. Mm, ujú. Sí, Para mí el claro, resumen sería desde dónde, ¿no? Como empezábamos, desde dónde lo hago, claro. ¿no? Pues desde el amor a esos hijos que hemos tenido desde el amor. Mm, Independientemente que luego, pues yo qué sé, ¿no? Pues los conflictos que pueda haber entre los adultos, lo que ha ocurrido, la rabia, los reproches, pero preservar a los menores, porque los menores tienen un papá y una mamá, o dos sí, papás o dos mamás, sí. y se tiene que preservar a la otra figura en la medida que sea posible. Sí, y yo creo que, bueno, tomar en cuenta que si no se puede, que si se supera, ¿no? Vamos a decir, supera el problema o supera, siempre hay una ayuda, ¿no? Que se puede pedir para poder reencauzar esto de la manera más efectiva para los hijos y para ellos, ¿no? Yo creo que desde una posición de adultos, ¿no? Desde el Exacto, adulto nos podemos desde el hacer adulto. cargo, ¿no? Si tomamos posiciones desde los niños heridos, entonces ahí se hace mucho más complicado, ¿no? Maggie, Bueno, también ahora entraría a hablar en los patrones, ¿no? Que sí, se van repitiendo, pero sí es sí, verdad, desde la parte adulta se puede ir a buscar ayuda porque la psicoeducación es muy importante y la verdad es que es muy efectiva y muy satisfactoria muy porque satisfactoria, mm, tanto sí, de cara al progenitor como de cara a los niños y a los resultados que ves en ellos, ¿no? sí, sí, totalmente. Precisamente por lo que decíamos, ¿no? Un divorcio es un estallido. De repente todo se desmorona y no puedes estar por todo. Y Entonces un siempre está duelo, bien y un duelo y un tremendo, duelo. pero no solo para los adultos, para los niños Para los también. niños también, claro, Mm. claro. Bueno, Maggie, estoy preocupada realmente, me gusta mucho y me gustaría poder seguir a lo mejor un ratito más, pero estoy preocupada porque tuve que cambiar de la tablet al móvil y tengo muy poca batería y no quiero que se corte y quiero que se guarde el directo, porque sé que puede ser muy útil para muchas personas que nos pueden estar escuchando.
Bueno, yo te invito a uno próximo, ¿no? Ya lo Perfecto. programaremos. Espero que Ahora que ya te, me he estrenado, ¿no? claro, espero que te hayas sentido súper cómoda Muchísimo. y que bueno, yo como este es un tema que da para mucho, cualquiera de las personas que nos esté escuchando ahora y que nos escuche posteriormente, pues puede dejarnos en comentarios Ujú. los próximos temas que les gustaría que pudiéramos tratar contigo, aprovechando, ¿no? Todo este bagaje experiencial que tienes en el área del peritaje, ¿no? También. Fíjate que yo soy hija de un divorcio contencioso. Mira, fíjate por dónde, ¿no? Exacto. Entonces dices, con todo ese currículum, ese bagaje, sí, yo Sí. me puse a estudiar compulsivamente. Desde la experiencia, no solo desde la experiencia Exacto. universitaria, ¿no? Académica, sino también desde la experiencia, puedes dar fe, ¿no? Desde la experiencia vital, desde tu historia Desde, personal, sí, desde la vivencia. desde la vivencia. O sea que no lo vas a decir con toda la, ¿no? Con toda la propiedad Ujú. que amerita. Maggi, encantada de haberte tenido por esta ventanita y bueno, lo dicho, que la próxima vez, que se repita, que haya una próxima vez y que podamos Perfecto. conversar así tan ameno y tan fluido como ahora. Bueno, lo dejaré grabado aquí y lo subiré a YouTube. Cuando me lo descargue te lo envío. ¿Vale? Perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad, Mélida. Y no solo de hablar contigo y de poder explayarme, sino también de hacerme enfrentar a esta exposición que, bueno, como te he comentado antes, pues para mí era todo un reto. Todo un reto porque no me gustan nada, nada, nada las cámaras. Ni ser Bueno, protagonista. reto conseguido, reto conseguido. Nos ha costado al principio, ¿eh? Técnicamente. Sí, pero bueno, estos son factores externos, esto no tenía nada que ver con nosotros bueno, ni con esta capacidad, ¿no? Que tienes tú para transmitir tu experiencia y tus conocimientos. Gracias por haber Gracias. aceptado la invitación y por haberte arriesgado conmigo. Eh, Muchísimas gracias, Mélida, bueno, y a todas las personas que han estado aquí con nosotras, especialmente a Nuria, que nos ha sí. echado, qué mona, ¿eh? Que nos ha echado un cable. Yo también la quiero un montón y le tengo una gran estima. Sí, gracias Nuria y gracias a todos los que se conectaron y bueno, y después dejarnos algún comentario para los próximos directos que podamos hacer con Maggie. Bueno, te mando un besazo, cuídate mucho y lo voy a cortar para que no se me pierda el video. Perfecto. Un abrazo, Muchísimas gracias. Adiós. adiós.